Muchas gracias por la presentación, doctor Sea, por la amable invitación y presentación. Acá tenemos las diapositivas. Vamos a ponerlas en modo presentación. Pregunta al profesor si podemos ver sus diapositivas. Vamos a saltar a los objetivos y vamos a pasar de frente. Entonces, vamos a hablar acerca de las anormalidades de las vías visuales en pacientes con tumores de la pituitaria. Y la neuropatía óptica compresiva es la indicación más común para cirugía transesfacial de los adenomas de la pituitaria. También puede recomendarse la cirugía para otros signos de efecto de masa en adenomas pituitarios que no necesariamente tienen compromiso funcional y a veces puede haber compromiso del seno cavernoso que es adyacente a la región de la pituitaria. Y la otra mayor indicación para cirugía es un adenoma de la pituitaria que secreta hormonas y son estos pacientes que no tienen una respuesta adecuada a la terapia médica. Entonces, la neuropatía óptica de compresión es la principal indicación y esto es lo que vamos a explorar ahora. Entonces, ¿cómo sabemos cuando las vías ópticas son afectadas? Tenemos aquí una serie de herramientas para ayudarnos a entender entonces cómo se afecta la visión con este tumor. Las más importantes herramientas que tenemos son las neuroimágenes, la resonancia magnética es la modalidad de elección. Y esto nos responde la pregunta si esto tiene, la masa tiene contacto con la vía visual y hay que ver el funcionamiento de las vías visuales. Esto es lo que nos interesa. Entonces es importante, especialmente las pruebas de campo visual, la tomografía de coherencia óptica también es otra herramienta muy importante. Y por cierto, tenemos el examen clínico, incluyendo el fondo de ojo. Entonces, todas estas son las herramientas que vamos a utilizar para ver cómo se encuentra el estado de las vías ópticas en relación con el tumor. Tengo una pregunta aquí para el grupo. Yo creo que todos son oftalmólogos, excepto yo. ¿Correcto? Pregunta el doctor. Pregunta el doctor si el grupo es de solamente oftalmólogos. Casi todos son oftalmólogos, sí. Quizás también hay unos neurólogos acá. Entonces, yo sé que los neurólogos a menudo están familiarizados o más familiarizados con las imágenes de resonancia y a veces los oftalmólogos sí, otras veces no. Entonces, soy curiosa. Si alguien puede responder aquí, ¿ustedes revisan típicamente las imágenes de resonancia o solamente se basan en leer el reporte del radiólogo cuando se trata de estas imágenes de masa en estas vías visuales? Yo siempre reviso mis resonancias. Muy bien. Y a veces converso con el neuroradiólogo, entonces discuto con él el caso. Siempre reviso la resonancia por mi cuenta primero. Entonces, ciertamente hay personas que hacen esto y no queremos que nadie se sienta mal al respecto, pero hay muchas cosas que puede aprenderse si es que usted mismo revisa las imágenes. Y si no lo hacen, por favor, siéntanse en libertad de comenzar a hacerlo y a empezar a aprender más acerca de las imágenes. Y vamos a hablar relativamente bastante. Aquí hay algunos tips para la radiología. El tipo de secuencia que usted ve es lo que importa. Una de mis secuencias favoritas para ver los tumores y cómo afectan la vía visual es la secuencia T2 en coronal. Entonces, en esta secuencia vemos la salida del líquido cefalorraquídeo y el quiasma óptico debe verse aquí en oscuro. Entonces, esta área corresponde al quiasma óptico. Esta parte oscura y fácil de distinguir sobre este fondo gris en la secuencia. Si usted ve que es difícil encontrar el quiasma óptico, busque las órbitas y busque el nervio óptico y luego rastréelos hacia atrás hasta que llegue el quiasma. Es fácil ver un quiasma normal como este.
pero un quiasma que está distorsionado o aplastado o presionado por el tumor, entonces eso lo obliga a identificar a menos que lo busque o lo rastree desde los nervios ópticos. Me gusta esta secuencia en particular y la otra que es bastante popular es la secuencia coronal post-contraste en T1 y esta es de ayuda porque la mayor parte de los tumores de la pituitaria tienen mayor captación de contraste y nos ayuda a ver el tumor más, con más facilidad en las secuencias, con captación de contraste. Entonces, otro tema con radiología es ver si es que hay un componente cístico en el tumor. Estos progresan más rápidamente, esa es la razón por la cual es importante y tienen una mayor mejoría de la visión en el posoperatorio en comparación con los tumores sólidos. La idea es acostumbrarse usted a ver las imágenes y luego ver lo que describe el radiólogo. Aquí tenemos un ejemplo de una secuencia coronal en T2. Aquí el T1 post-contraste en el lado derecho. Aquí tenemos el tumor. Miren cómo se realza, pero vemos aquí el quiasma óptico y por eso es importante el T2 coronal. Entonces se puede ver el quiasma acá y el tumor definitivamente está comprimiendo el quiasma óptico. Entonces, ¿qué debemos buscar? ¿Qué características debemos buscar y encontrar aquí en la resonancia del tumor de la pituitaria? La primera pregunta y la más obvia es, ¿la masa hace contacto con la vía óptica? Eso es lo primero. Esto suena simple, pero aún ahora se me consulta varias veces por tumores de la pituitaria que no contactan con las vías ópticas y esto puede causar problemas visuales también. Entonces, esto es lo más importante. Otra cosa es si la masa también invade el seno cavernoso u otras estructuras, y esto nos puede ayudar a la búsqueda de síntomas y hacer el seguimiento respectivo del paciente. Podemos predecir qué síntomas podrían esperarse sobre la base de la localización y magnitud del tumor. Pérdida del campo visual, diplopia por compromiso del seno cavernoso, los pares craneales 3, 4, 6 y también puede haber sensación facial disminuida si es que hay compromiso de las ramas del quinto par craneal, que por allí está también el seno cavernoso y estamos hablando del trigémino en este caso. Ahora, las pruebas del campo visual es una parte importante también de nuestros estudios. En situaciones en donde no tenemos acceso a campo visual automático, entonces estas pruebas son extremadamente importantes y va mejor si tenemos pruebas automatizadas a fin de tener una imagen más personalizada. Ahora, este tipo de confrontación es extremadamente importante. Tengo pruebas automatizadas en mi oficina, pero siempre confronto esto con el paciente y a veces aprendo cosas que no sabía de las pruebas anteriores. Entonces, ustedes conocen la parte básica y algunos principios básicos aquí de los campos visuales. Y una cosa en la cual quiero llamar vuestra atención son las técnicas. Entonces, en lugar de simplemente mostrar dedos en diferentes cuadrantes y hacerlo contar al paciente, una cosa es que los pacientes que tienen tumores de la pituitaria es ver la porción nasal del campo visual hacia la porción temporal en el mismo ojo. Entonces, si tengo un paciente que se cubre el ojo izquierdo, les voy a mostrar dedos en simultáneo en el lado nasal y temporal, entonces que el paciente lo observe mientras cubre mi nariz. Y la idea es ver si los dedos se ven iguales en ambos lados o si uno es más fácil de ver que el otro. Y esto es de ayuda porque eso nos ayuda a identificar a los pacientes que tienen alguna pérdida del campo visual, pero no lo suficiente como para causar una pérdida completa de la visión. Entonces, ser capaz de contar los dedos en ambos cuadrantes, pero uno puede ser más fácil de ver que el otro. Entonces, esto tiene que ver con la otra porción del campo visual que tendría una pérdida de la función visual, de manera tal que nos ayude a identificar la situación. Otra forma de identificar en la visión anormal es la visión central, por ejemplo, es, si usted mira y me dice, hay rasgos en mi cara que están borrosos y los pacientes con estos defectos del campo visual ven que esto ocurre y la cara va a ser más difícil de ver y esa es otra forma de enfrentar esta situación. Otra cosa es tratar de movilizar eh, un objeto en el campo visual. Entonces esto nos puede ayudar a identificar parte del
campo que ha sido afectado por el tumor. Estas son las diversas técnicas. Estos son oftalmólogos, ustedes son la mayoría. Entonces, vamos a ver acá la parte básica. También conocemos la cabeza, el nervio óptico y el análisis de las fibras en la parte posterior. El análisis de las células ganglionares, muchos están familiarizados con esto, pero vamos a revisar esto brevemente. Y esto asiste a las capas de la retina que contienen los cuerpos celulares de las capas de las fibras de las células de retina. Estas vienen de las células que son de la capa ganglionar en la retina y al ver esta capa de la retina con la OCT, esto es de gran ayuda y les mostraré algunas diapositivas que explicarán por qué. Una de las razones por las cuales son de ayuda es porque aquí esto va a aparecer como el signo más temprano de compresión de las vías visuales, aún antes de los defectos del campo visuales, antes que aparezcan. Y el examen, este también es de ayuda. Hablamos acerca de la pérdida del campo visual y adicionalmente podemos ver pérdida acumulativa, pérdida de la visión central. A veces puede haber otro tipo de compromiso, una mayor proporción de la cubierta al disco. También encontramos visión doble binocular cuando hay compresión de los pares 3, 4, 6 en el seno cavernoso. Hemos hablado acerca de esto por la invasión del seno cavernoso también. Y estos son los hallazgos que tenemos que buscar. Entonces, juguemos acá un poco. Entonces, este es un juego que se llama ¿existe algún defecto en el campo visual? Entonces, vamos a mirar algunas tomografías y vamos a tratar de predecir si es que podemos determinar un defecto en el campo visual. Entonces, aquí tenemos nuestro primer caso. Esto corresponde a un adenoma de la pituitaria con compresión del nervio óptico izquierdo y del quiasma. Entonces, aquí está el quiasma óptico. Lo estoy apuntando aquí con el láser y aquí tenemos el tumor. Y podemos ver que tiene contacto y está empujando un poco hacia arriba el quiasma óptico. Aquí tenemos la secuencia post-contraste. Aquí está el tumor nuevamente haciendo contacto con el quiasma. Entonces, aquí las respuestas de nuestra audiencia. Entonces, pensamos que esta masa que acabamos de ver está causando un defecto en el campo visual. ¿Sí o no responder? Ponerlo en el chat en todo caso. ¿Sí o no? Si hay defecto del campo visual, responder por favor en el chat en todo caso. Tenemos acá un par de sís, otro sí, otro más, un no, otro sí. Cuatro sí, un no, otro sí. Tenemos acá las respuestas, entonces la vasta mayoría dicen que sí, entonces veamos el resultado final. La respuesta es no, no hay defecto en el campo visual, de acuerdo con la lesión. Entonces ese no aislado gana. Entonces, este es un caso. Acá tenemos otro. Aquí hay un tumor gigante, un adenoma gigante de la pituitaria, que estoy delineando acá con el puntero láser. Esa es la parte superior, una parte inferior aquí. En la secuencia post-contraste vemos esta masa bilobulada, uno aquí y la otra acá. Es un tumor bastante extenso. Aquí lo tenemos en la vista sagital, viendo del lado. Entonces es parte de una masa, la parte inferior, y aquí la masa en la parte superior. Entonces, pensamos que esta masa causa defectos en el campo visual. Votos, hay un voto que sí, otro sí, otro sí. Yeah, sí, sí. Hay un disenso, hay un no por ahí.
La vasta mayoría dice sí. Hay un no. Veamos. La respuesta es no. No hay un defecto en el campo visual. Es un caso personal. Yo estuve muy sorprendido. Aquí están los campos visuales para que me crean. Entonces, este es el campo visual para este tumor. Y no hay defectos en el campo visual. Sin embargo, se le hace un OCT. Y lo interesante acá en la OCT, no era otro paciente, era el mismo paciente por si acaso. Tenemos acá la OCT de este mismo paciente. Muestra que había compresión de la vía visual, sin embargo, no era suficiente como para causar defectos en el campo visual. Entonces aquí en el OCT vemos que esta cubierta óptica era bastante grande. Entonces había compresión de las vías ópticas. Sin embargo, el hallazgo más específico es aquí en este subanálisis de los ganglios. Y aquí en el ojo derecho mostraba que la porción nasal de las células ganglionares de este complejo en la mácula y solamente la porción de la mácula del ojo izquierdo y en el lado derecho también. Entonces aquí había adelgazamiento solo en el lado nasal y ese es exactamente el patrón que usted ve con la compresión del quiasma óptico. La porción nasal de la retina tiene aquí esta visión y esta porción nasal es la que cruza el quiasma óptico. Entonces, son cuando este paciente no tenía defecto en el campo visual, había evidencia de compresión de las vías ópticas con la OCT. Y este fue un caso realmente difícil y me sorprendió muchísimo saber que no había defectos en el campo óptico. Aquí tenemos otro adenoma de la pituitaria que comprime el lado derecho del quiasma óptico. Entonces, esta masa está causando un defecto del campo visual. ¿Qué piensan ustedes? Entonces vamos al chat. ¿Esta masa causa un defecto del campo visual, sí o no? Un par de sís, no, un no, sí. La mayoría dice sí. Aquí, veamos. Y la respuesta es otra vez no. Estos son los campos visuales de este paciente. No hay defecto en el campo visual, aun cuando la masa tocaba el quiasma óptico. Esto es difícil. Este es el último. Aquí tenemos un tumor de la pituitaria y comprime el quiasma óptico como ustedes lo han visto antes. Aquí tenemos la secuencia post-contraste mostrando nuevamente el tumor y el quiasma justo por encima. Ahora tenemos esta masa, ¿está causando un defecto en el campo visual, sí o no? A ver, en el chat, votar en el chat otra vez. Hay por ahí algunos sí, la mayor parte dice sí, la mayoría dice sí. Veamos la respuesta correcta. Sí. Aquí sí había un defecto en el campo visual. Aquí están los campos visuales de este paciente y aquí hay compromiso bitemporal en la porción superior del campo visual y este es el patrón que nosotros vemos cuando una masa está comprimiendo la parte inferior del quiasma óptico. Entonces la primera pérdida de visión que vemos es superotemporal y vemos aquí este tipo de compromiso que estará en el lado bitemporal, en este meridiano de acuerdo con el compromiso del quiasma. Entonces esto se apareció acá con la pérdida del campo visual. Entonces, ¿qué aprendimos de todo esto? Yo creo que una lección que aprendimos es que es muy difícil de predecir la pérdida del campo visual solamente con las imágenes. No, no basta con ver la resonancia y determinar la pérdida del campo visual. Entonces necesitamos más. En general, cuando hay compresión muy leve de las vías ópticas, entonces hemos visto un par de casos donde el tumor tocaba el quiasma y estos casos no tenían una pérdida significativa de la visión. Cuando hay más compresión más severa
entonces habría un defecto más severo del campo visual, pero hay otras variables que también ayudan a determinar qué tanto deterioro visual hay a partir del tumor de la pituitaria. ¿Y cuáles son estas variables? Exploremos esto. En general, tanto más tiempo esté la compresión, tanto mayor probabilidad que se convierta en un defecto permanente. También la severidad de la compresión, y si hay más compresión, entonces va a haber más pérdida del campo visual. Y también qué tan rápidamente ocurre la compresión del quiasma óptico y de las vías visuales que ocurren súbitamente, tienen mayor probabilidad de tener defectos del campo visual antes que una cosa que demora mucho tiempo. Una de las razones por la cual la apoplejía pituitaria puede causar pérdida visual es en parte por qué tan rápido hay compresión de las vías visuales. Esto puede ser de pronto y a veces la masa en el mismo lado, si es que ha estado ahí por un tiempo muy prolongado, no causaría tanta pérdida del campo visual o no causaría pérdida. Entonces, ¿cómo sabemos cuánto daño está ocurriendo por la compresión? Entonces, hay un estudio, este es un estudio que se realizó en Corea del Sur, en 62 ojos, y dividieron a los pacientes con tumores de la pituitaria en un grupo con mediciones de retina delgada y otros con mediciones normales sobre la base de la OCT. Y lo que encontraron fue que en ambos grupos hubo después de la cirugía hubo hallazgos normales en la OCT. El grupo con una capa delgada de las fibras nerviosas de la retina tuvo un campo visual normal después de la cirugía, entonces esto era compatible con lo de la cirugía. Y entonces este grosor correlacionaba con lo que se había visto en el defecto del campo visual en el preoperatorio. En otras palabras, cuando los pacientes tienen una capa de fibras de la retina más delgada, entonces esto predice la presencia de defectos en el campo visual. Entonces acá hay una gráfica que muestra esto con estas mediciones de este grosor y en la parte superior y más delgada en la parte inferior y ambas tienen este compromiso con el tiempo. Luego, después de la cirugía, y lo que nos enseña es que aun cuando el OCT muestre algo de daño permanente del nervio óptico, los campos visuales todavía tienen espacio para mejorar. Entonces, al encontrar, aún encontrando daño en el OCT, les damos consejería a los pacientes en el sentido que hay posibilidad de recuperación de la visión después de la cirugía. Aquí tenemos otro estudio del Reino Unido, estudio respectivo en 128 ojos y los resultados del campo visual después de una adenectomía pituitaria transesfenoidal. 81% de estos pacientes mejoraron los defectos del campo visual después de la cirugía, solo 8% empeoraron y la mediana de la mejoría fue alrededor de 60%. 60% del campo visual estaba mejor después del procedimiento quirúrgico. En otras palabras, 60% de mejora en más del 80% de los pacientes. Otra cosa que se encontró es que la magnitud de la resección no mejoró la evolución. En otras palabras, si se resecaba más tumor esto no era igual, necesariamente igual a una mayor recuperación del campo visual. Y un campo visual peor en el posoperatorio experimentaba las mayores mejorías. Los pacientes que estaban peor de inicio podían ir mejor después de la cirugía. Aquí está la gráfica, el campo visual posoperatorio. Un mayor número tiene un mejor campo visual en el posoperatorio. Aquí está la medición del preoperatorio, un mayor valor en el eje X, es un mejor campo visual en el preoperatorio y los pacientes que están en esta área son los que tienen un peor campo visual en el preoperatorio y mejor campo visual en el posoperatorio. La mayor parte de los pacientes están en esta región. Esto es, la mayor parte de los pacientes tuvo una mejoría significativa. Y lo que nos enseña esta investigación es que los defectos del campo visual en la mayor parte de los pacientes que van a cirugía y aun los que tienen pérdida visual muy significativa pueden experimentar mejoría después de la cirugía. Bien, ahora, ¿qué hay acerca de qué vía del campo visual está comprimida? A veces hablamos del quiasma óptico, pero no siempre es el quiasma óptico el que está comprimido por estas masas de la pituitaria. Tenemos el nervio óptico, una localización donde esto ocurre. El quiasma óptico es la otra y luego los tractos ópticos. Aquí tenemos las áreas donde
va a tenerse el máximo de compresión por estas masas, estos tumores de la pituitaria. Y a menudo hay una combinación de todo esto. Aquí tenemos un ejemplo de una. Aquí tenemos esta secuencia coronal por detrás del quiasma óptico, donde tenemos las vías visuales que se han dividido en los tractos ópticos. Tenemos esta masa que está comprimiendo estas vías visuales por detrás del esquema óptico. Entonces, esto va a dar un mayor defecto temporal en el campo visual. Aquí tenemos una heminopia homónima izquierda. En el ojo izquierdo tenemos la pérdida del campo visual hacia la parte izquierda. Y en el ojo derecho no hay gran cosa de pérdida visual, pero hay mayor aquí en este cuadrante inferonasal y respetando aquí este meridiano para asegurarnos que esta es una mianopia izquierda. Entonces aquí tenemos la OCT y esto nos ayuda a entender que, por cierto, este es un defecto homónimo del campo visual y aquí tenemos estas razones. Vemos aquí el análisis de las células ganglionares y aquí vemos en este abordaje, en el ojo izquierdo, observamos que si dibujamos una línea recta al medio de la mácula, todo el adelgazamiento está en la parte basal. Ahora, en el ojo derecho, este no está afectado para nada, está normal, pero lo que está afectado es aquí, en la parte media de la visión, este cuadrante es el afectado. Y esto explica entonces esta pérdida inferonasal del campo visual en este ojo. Entonces, esta atrofia que vemos acá es un signo que el tracto óptico es el lugar de la compresión por el tumor. Y la razón por la cual hay atrofia óptica allí es porque estos son los mismos axones del tracto óptico que usted ve y que vienen hacia el nervio óptico. Entonces son las mismas neuronas. Una vez que usted pasa este núcleo geniculado más allá, entonces tenemos sinapsis diferentes y no ven gran cosa de atrofia. La lesión está ahí, está en el tracto óptico. Entonces ustedes ven que se puede diferenciar esto con este análisis y también en esta otra área. Entonces, no dejarse engañar. Siempre tenemos este compromiso del quiasma y estas otras vías adyacentes que pueden afectarse. Ahora, ¿qué tan rápido los pacientes con esta compresión son afectados? Entonces, no hay una respuesta universal para esta pregunta. En general, más severo y rápidamente de esta disfunción visual significa que es más urgente la situación. Entonces, aquí tenemos una tabla que nos muestra algunos de estos factores. Los más urgentes: deterioro visual serio, progresión reciente, empeoramiento en pocos meses de la visión y también tumores quísticos. Estos tienden a cambiar más rápidamente, entonces estos son más urgentes en búsqueda de solución que los tumores sólidos. Aquí no hay gran cosa de síntomas visuales en algunos casos que vimos más temprano en las masas de la pituitaria, donde hay un leve contacto con la vía visual, y esto también podría ser un indicador de urgencia quirúrgica. El tipo del tumor influye en los resultados visuales. Parte de la respuesta proviene de un estudio retrospectivo de Japón, 32 ojos de pacientes con macroadenoma de la pituitaria que van a cirugía transesfenoidal y no hubo correlación entre el diámetro máximo del tumor y la desviación de la media del campo visual después de la cirugía. Ellos encontraron que los tumores quísticos creían más rápido y los sólidos no se expandían tan rápido y había esta mejora después de la cirugía con los tumores quísticos. Aquí tenemos en este artículo mostrando un tumor quístico en el lado izquierdo y un tumor sólido en el derecho. Noten ustedes que el tumor quístico, aquí está el campo visual en el pre y posoperatorio, hay bastante mejoría. Aquí en los tumores sólidos tenemos el preoperatorio y el posoperatorio. No hay gran cosa de mejoría a diferencia del tumor quístico. Entonces los tumores quísticos tienden a tener una mayor mejora de la visión en comparación con sus contrapartes sólidas. Entonces, una cosa que aprendimos acá es que los tumores más grandes no siempre significan mayor pérdida visual. Hemos visto en estos tumores gigantes con este tipo de defectos. Entonces, aquí tenemos estos tumores que no necesariamente correlacionan con la pérdida visual. Entonces, aquí tenemos estos tumores sólidos y su comportamiento peculiar. Entonces, ¿qué características de los tumores afectan este desenlace visual? Esta
fue respondido por un estudio finlandés, al menos parcialmente, 47 pacientes que van a cirugía endoscópica transabdominal. Las variables son el grado de extensión supracelular. Entonces aquí tenemos en la silla turca, vemos la extensión del tumor por encima de estas líneas y también se mide el volumen de los tumores. El resultado fue este puntaje del campo visual y se encuentra que el deterioro severo dio resultados peores y esta mayor extensión supracelular también dio pobres resultados. Y esto es porque las vías visuales van a estar en esta región. Entonces, tanto más extensión por encima de la silla turca, tanto mayor compresión del quiasma óptico y las vías visuales. Y también hay factores del preoperatorio asociados aquí con estos resultados, una edad más temprana. Eso es usual en muchas intervenciones, una duración más corta de los síntomas ante la cirugía. Con estos síntomas de 3 meses tienen mejor evolución después de la cirugía, antes que con problemas visuales que duran por mucho más tiempo. También una menor pérdida del campo visual en el preoperatorio tiene mejores resultados cuando la agudeza visual es mejor que de 20/100. Y también la ausencia de palidez en el disco óptico y también en caso de menos atrofia en la OCT y con menos extensión supracelular del tumor. La extensión en la parte superior en el tumor, todo esto está asociado con mejor desenlace o mejores resultados visuales. Esta pregunta también fue enfocada por una revisión de 144 ojos en pacientes con adenomas de la pituitaria sometidos a resección y encontraron que la agudeza visual o que la desviación del campo visual y el grosor de la capa de la retina, estos pacientes hubo los que fueron mejor y los que no. Y hubo un pronóstico más favorable en los pacientes con una menor duración de la aparición de los síntomas antes de la cirugía y también con una depresión menor del campo visual y también con una fibras peripapilares menos gruesas. En otras palabras, menos atrofia y esto tiene sentido. Y en esta investigación aprendimos que los factores en el preoperatorio asociados con el pronóstico de la visión, estos son una menor espera de cirugía, mejor campo visual en el preoperatorio y falta de atrofia en los OCT. Estos son los factores que indican que el paciente va a ir mejor después de la cirugía. Ahora, ¿dónde ocurre en primer término la pérdida del campo visual? Aquí se examina el caso de una mujer de 58 años que es evaluada por una convulsión y como parte de su evaluación se encontró que tenía una masa celular. Ella pensaba que su visión era normal. Y aquí tenemos su resonancia, que nos muestra esta masa en la pituitaria. Esto es familiar, hemos visto a este paciente hace un rato, y este es el caso que tenía pérdida del campo visual. Tenemos acá la vía visual, el quiasma óptico que está comprimido, una clave que es donde se espera pérdida visual. Noten qué tan delgado es el quiasma óptico y qué tan estrecho es el espacio. Está elongado y delgado. Cuando tenemos este tipo de cambios, es muy probable que haya defectos del campo visual. Estos son los campos visuales del paciente mostrando esta pérdida bitemporal. Y este es el primer donde encontramos pérdida de visión en pacientes con un tumor que está creciendo desde por debajo del quiasma y que está empezando a crecer hacia arriba. Y aquí están los hallazgos de la OCT en el preoperatorio antes de la cirugía. Y aquí vemos la pérdida de células ganglionares a nivel binasal y luego las fibras retinianas que no se ven bien. Entonces, por el hecho que hemos aprendido en los estudios que hemos mencionado, aquí en este grosor de las capas retinianas que llevaría un defecto menor en el campo visual, nada de atrofia y también sin mayores síntomas visuales. Esta es una paciente que probablemente va a ir muy bien y después de la recesión transesfenoidal el campo visual de la paciente se ve muy bien, prácticamente normal. Quizás con una pequeña depresión en el lado temporal, pero mucho mejor de lo que estaba antes de la cirugía.
Entonces, aun cuando hubo algo de atrofia en este caso, esto no impide, aun cuando la visión retorna esencialmente normal, especialmente si la atrofia es tan leve. Aquí tenemos los hallazgos de la OCT en el posoperatorio. La atrofia todavía está presente, pero las vías visuales han mejorado en su funcionamiento significativamente. Entonces resulta que hay etapas también de la recuperación visual después de la descompresión. Pensábamos que cuando se retrata el tumor y esta mejora la visión, que ocurre poco después de la cirugía y ya no hay mayores cambios, pero no necesariamente está cierto. Aquí hay un estudio que tiene mucha influencia en la recuperación visual y en esta decompresión, y esto es del año 2000. Un artículo titulado Etapas de la mejora en los campos visuales después de la resección del tumor de la pituitaria. Lo que encontraron es que hubo tres estadios generales o fases de mejoría después de la descompresión de las vías visuales, cuando este tumor se hallaba comprimido. Aquí tenemos este tipo de daño. Lo primero es la etapa temprana, esta es en la primera semana después de la cirugía. Entonces pensamos que la mejora ocurre en este periodo como alivio del bloqueo de conducción por la compresión. En otras palabras, la vía visual está siendo comprimida y esto causa compresión a través de los nervios ópticos, y cuando esta compresión se retira, entonces se restaura la conducción en estas vías. Entonces esto no toma tanto tiempo para mejorar. Puede ser tan temprano como una semana. La siguiente etapa es la recuperación tardía con mayor mejoría que tomaría semanas a meses, y esto se cree que tiene un mecanismo diferente. El mecanismo de mejoría en esta fase probablemente es la restauración del transporte axonal y la remilinización de las vías ópticas que habían estado ya, que se descomprimen. Entonces, aquí hay desmilinización con la compresión y la mielina no crece de inicio. Esto es algo que puede restaurarse, y una vez que se elimina la compresión, el proceso de remilinización puede tomar hasta algunos meses. Y también la restauración del transporte axonal también toma tiempo para restaurarse, y esto explica la mejora que toma semanas a meses. Y luego tenemos la recuperación final, que puede tomar meses y a veces hasta años en algunos pacientes. Esta fase de recuperación es menor, en algunos pacientes puede ser muy significativa, y esta es la parte menos entendida de este mecanismo. Puede haber remilinización y quizás algo de remodelación de las vías ópticas que ocurren en esta fase. Entonces, aquí tres fases de mejoría de la visión que ocurren en esta compresión o decompresión de las vías visuales. Ahora, ¿quién necesita la consulta con el neurooftalmólogo en estas circunstancias? La pregunta es la masa está comprimiendo la vía visual? Como se señala, la respuesta es no, entonces definitivamente no hay indicación de neurooftalmología, pero se requiere de todo modo la evaluación especializada. A veces nos preguntan si hay algún examen inicial que se requiere cuando no hay compromiso de la vía visual. Necesitamos saber si la visión es normal, por cierto, y la respuesta es no, no lo necesitamos. La razón es que podemos decir qué tipo de pérdida visual es por el tumor y cuáles por otras causas. Y si hay una normalidad preexistente, el neurooftalmólogo determina qué porción de la visión está afectada por una anomalía preexistente y cuál por un tumor. Entonces aquí la idea es ver cuáles son las reglas que se siguen en cuanto a la compresión de las vías visuales, ¿no? Y tenemos que darnos cuenta bien de cómo funciona eso. Entonces, hablemos acerca de algunas perlas de la monitorización visual. Monitorizamos a un paciente con estas anormalidades del campo visual por un tumor, y cómo seguimos a estos pacientes. Lo más importante son las pruebas del campo visual, y yo recomiendo que para los cambios pequeños que se observan, por ejemplo, si le vemos hace 6 meses y ahora hay cambios ligeros en el campo visual, entonces está un poquito peor quizás. Y recomiendo entonces ser cuidadoso con esto, porque si usted le da a alguien la misma prueba de campo visual 3 veces seguidas el mismo día, aún va a haber un desempeño ligeramente diferente, y una podría ser un poco peor que la otra, pero eso no significa empeoramiento. Entonces, lo que trato de utilizar otra información para decirme si esto realmente es empeoramiento o no. Y la información que utilizo, una de ellas es
el tumor está creciendo en las imágenes más recientes. Entonces aquí ver si hay alguna razón estructural para el empeoramiento de la visión. Otra es si la visión central está involucrada y el paciente nota que la visión está diferente o peor. Es raro que un paciente tenga un empeoramiento de la visión central y que no se dé cuenta de esto. Y los pacientes se van a dar cuenta de esto. Si es una pérdida del campo periférico, los pacientes no necesariamente lo van a detectar con facilidad. Si tiene múltiples campos visuales de estudios previos, recomienda revisar todos, no solo el último, debido a que si solamente se basa en el último campo visual, entonces hay que ver si hay realmente empeoramiento. Pero si hay varios exámenes de campo visual y todos muestran empeoramiento todas las veces, eso es evidencia muy fuerte de que hay progresión del defecto del campo visual y que esto es real. Pero si hay empeoramiento en una visita, mejor en la otra y esto oscila. Entonces, si la tendencia es estable, eso usualmente no es un paciente que está empeorando. Entonces, si accedemos a las pruebas, hay que mirar todo esto con cuidado. Y esta es nuestra charla. Aquí tenemos una foto de mi familia, mis 8 hijos. Ya deben estar alistándose para acostarse y no están precisamente contentos por ello. Y bueno, si es que hay alguna pregunta, estaré gustoso de responderlas acerca de estas vías ópticas y la compresión. Una familia enorme, ¿eh? Felicitaciones. Excelente presentación. Preguntas por parte de la audiencia. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Piensa usted que no es usual o no es útil, mejor dicho, tener OCT seriadas para hacer el seguimiento de los cambios mejor que el campo visual? Tengo esa idea. Yo creo que eso vale. Utilizo ambos, OCT y campo visual, con estos pacientes. Y yo encuentro que ambos son de ayuda. Así que cada una responde una pregunta diferente. Campo visual habla de la función de las vías visuales y el OCT habla acerca de la estructura. Y a veces usted tiene un problema cuando hay empeoramiento del campo visual, pero el OCT no empeora. Y esto no significa que el empeoramiento no sea real, significa que quizás no es permanente aún y entonces sería un hallazgo útil. Entonces, por ejemplo, un tumor que tiene una hemorragia en él y tiene cambios súbitos en su tamaño y que se está comprimiendo las vías visuales más y que no habría tiempo como para causar esta atrofia, pero el campo visual puede estar peor. Entonces, este es un ejemplo donde podría pasarse esto por alto y ver los CT. Hay que ver la función de la visión y comprobar que está empeorando. Entonces, ambas pruebas son de ayuda. ¿Qué es más importante para usted acerca de la OCT en comparación con Arena Fold contra el complejo de las células ganglionares? Excelente pregunta. Utilizo ambas pruebas para determinar si el paciente pudiera tener secuelas en el futuro. ¿Qué es importante? Arena Fold. Utilizo ambas en formas diferentes. En las células, el análisis de las células ganglionares es el primero en ser anormal. Entonces, hay ejemplos de pacientes que tienen fibras relativamente normales, pero con daños en la OCT u otros estudios que muestran también complicaciones. El otro análisis muestra el patrón del daño, entonces vemos al quiasma específicamente, cosa que no se puede hacer con el estudio de la capa de fibras nerviosas. Este es útil en la capacidad de las fibras del nervio óptico y encontramos que es una medición útil, pero es solamente para inicio. Al hacerlo ST, hago el scan de la mácula y también del nervio óptico, ya que así puedo obtener toda la información en un solo acto. Es importante combinar entonces la OCT y el campo visual, definitivamente. ¿Hay alguna pregunta? Sí. Eh, ¿Tienen en experimentación algún laboratorio que pueda generar una recuperación más rápida, algún procedimiento que lleve a recuperación más rápida después de la cirugía de la epófisis?
algún medicamento, citicolina. Entonces, la pregunta es que si hay algunas gotas oculares que pudieran ayudar, que sean útiles después de la cirugía para llegar a una mayor mejoría o más rápida mejoría. Pregunta interesante. No lo sé, no he visto ningún estudio donde hayan señalado algo acerca de algún medicamento. No tenemos ningún tratamiento estándar con el uso de gotas después de la cirugía para mejorar el campo visual, pero no estoy seguro de si hay alguna investigación al respecto. Pero suena interesante lo que usted plantea. ¿Utilizan algún neuroprotector? No, no lo hacemos. Algunos usan premonidina como neuroprotector para ciertas condiciones y yo no creo en ella. He visto los estudios donde evalúan esta droga y esto es mayormente en modelos animales donde pareciera tener ayuda. Y hay en injurias por traumatismos en roedores hay efecto benéfico. Hay un estudio en humanos donde se muestra que no hay un efecto benéfico de este componente. Tenemos una pregunta. Después de la cirugía, ¿cuánto tiempo tenemos que esperar para comenzar la evaluación del campo visual y la OCT? Entonces, usted puede. Quizás no hay un momento correcto para hacerlo después de la cirugía. Recordar que hay tres fases de la mejoría. Fase uno en la primera semana. La mayor parte de los pacientes va a tener una segunda fase que será de semanas a meses y algunos hasta años después de la cirugía. Entonces, en cualquier momento en este plazo de tiempo comenzar la monitorización y también puede hacerse seguimiento posteriormente y ver qué tanta mejoría se obtiene. Pero yo creo que el propósito principal en seguir al paciente después de la cirugía es para ver cómo es el basal y tener algo con lo cual comparar si es que hay recurrencia del tumor. Cuando sabemos que hay también recurrencia del tumor y se comprime nuevamente la vía visual y hay que ver qué parte de este defecto es preexistente desde el punto de vista de los tumores y si es que hay alguna lesión nueva. Así que hacer las pruebas después de la primera cirugía es de utilidad. Tengo otra pregunta acerca de los trastornos de movimiento eléctrico relacionados con estos tumores de la hipófisis. Entonces, esto estaría mejor relacionado con tumores de la hipófisis, esto tratando el movimiento. ¿Ha visto usted algún caso donde hay nistagmos secundarios a estos hipófisis de la pituitaria en su práctica? Ya nistagmos. Usualmente no. Yo supongo que una excepción de un tumor que realmente era muy grande y que comprimía el tronco cerebral, ya que eso es típicamente como vamos a encontrar el nistagmus, con estas lesiones que estarían presionando el tronco cerebral. No recuerdo haber visto casos de nistagmus con relación a este tipo de lesión. En mi experiencia he visto como cinco o seis de estos nistagmos sensoriales, pero ninguno relacionado con los tumores de la hipófisis. He visto quizás cinco casos secundarios a otras etiologías, quizás a atrofia del nervio óptico o alguna otra condición, pero nada relacionado con esos tumores de hipófisis. Y he visto muchos casos de tumores de hipófisis, pero ninguno relacionado con mestagmos. Pero la literatura lo menciona, esto es interesante. No hay preguntas en el chat. Todo está muy claro. ¿Y qué hay acerca de la diplopia sin afectación de los nervios oculomotores? ¿Y cómo explicaría usted esta diplopia sin ningún compromiso de los pares craneales? Y secundaria a estos casos de hipoxia. Tenemos aquí el Hemipill slide que cuando alguien tiene pierde el campo visual temporal en un ojo y en el otro ojo lo hace difícil
Entonces, no se encuentran áreas correspondientes a la retina que hagan superposición y esto causa un deslizamiento o una dificultades en la orientación visual, ya que hay dificultad en encontrar las áreas de la retina para enfocar estas modalidades visuales. Mi comentario final es un tema muy interesante, pero yo tenía la idea de que nosotros, los oftalmólogos, descubrimos muchos tumores, pero recientemente he tenido la sorpresa de que hay bastantes tumores de los cuales no tenemos expresión en el campo visual o en la agudeza visual, y aún la OST tiene dificultades para esto. Entonces, este es un tema sorprendente para mí. Hemos sido los primeros en descubrirlo. Y hay bastantes tumores que son descubiertos por los endocrinólogos, más bien. Sí, es cierto. A menudo me refieren los endocrinólogos, me refieren pacientes, al igual que los neurocirujanos, y menos de los neurólogos. Los que tengo de los oftalmólogos son en donde el tumor ya ha sido descubierto y ya hay planteamientos que debieron realizarse para el manejo de estas condiciones. Bueno, si no hay preguntas, ha sido un enorme placer, doctor Debian. Excelente presentación. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. And don't forget that the sessions in neuro-ophthalmology in this chapter, but the ophthalmology proven session are a third Tuesday of each month. So, see you next presentation. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Bye bye. Thanks a lot.